Hermanos, ¿cómo están? Buenos días, buenas tardes, donde quiera que nos escuchen. Siempre es un privilegio estar acá con ustedes compartiendo la palabra de Dios, que es una bendición de verdad, hermanos. Y como saben ustedes, la semana pasada nosotros empezamos ya una nueva serie de mensajes titulados Los conceptos básicos del cristiano. Y hoy estamos nuevamente para seguir con esta serie. Y hoy vamos a ver un tema muy especial, un tema que se ha mal entendido, se ha mal interpretado y en muchas ocasiones se le ha dado un mal uso justamente por conceptualizarlo de una manera equivocada. Estoy hablando de la gratitud. ¿Qué es la gratitud en el creyente? ¿Qué implica la gratitud en el creyente? Y eso es lo que vamos a ver hoy. Así que quisiera, por favor, amado hermano, que me acompañe al libro de Gálatas, capítulo 5, versículos del 1 al 5, que es donde vamos a leer, y es ahí donde Pablo empieza justamente a explicar lo que es realmente y lo que implica este asunto de lo que es la gratitud en el creyente, ¿no? Así es que vamos a leer, dice así: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. He aquí, yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada aprovechará Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. De cierto de Cristo, os desligasteis los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Versículo 5. Pues nosotros por el Espíritu aguardamos por fe la esperanza de la justicia. Entonces, esto es lo que vamos a ver hoy, hermanos. Justamente Pablo está exhortando a la iglesia acá en Galicia, justamente a los hermanos que habían entendido mal este asunto, ¿no? Y el contexto de esta iglesia, como ustedes ven ahí en el versículo 7, por ejemplo, es que ellos estaban yendo bien. Dice ahí, vosotros corríais bien, es decir, que era una iglesia que estaba en determinado momento yendo bien. Pero surgió un problema en esta iglesia, un problema muy sutil, muy imperceptible, que iba a traer un problema mucho más grande a esta iglesia y que justamente tenía que ver con la circuncisión. Es decir, ustedes saben, o los que más o menos saben, la circuncisión es una marca física que se hacían todos los varones del pueblo de Israel. ¿Qué implicaba eso? Dos cositas nada más: la consagración a Dios, y obviamente eso era una firma, por así decirlo, de que ellos pertenecían al pueblo de Dios. Eso es lo que ellos querían hacer en este tiempo. Ahora, ¿qué es lo que yo quiero decir aquí? Si nosotros vemos este relato acá, Pablo no tenía ninguna objeción contra la circuncisión. Lo vemos ahí desde el versículo 2 del capítulo 5, ¿verdad? Dice: he aquí, yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovecha. De nada os aprovechará Cristo, dice ahí. ¿Qué es lo que está diciendo Pablo? Que aquella persona que se circuncida ya estando en la fe en Cristo, ya habiendo recibido a Jesucristo por la fe, habiendo sido cristiano, y que a pesar de eso ya se circuncida, ¿qué es lo que está diciendo? Que Jesucristo no aprovecha de nada. Es decir, le está poniendo en otro lado, en otro parámetro a Jesucristo. O sea, más importante para esta persona viene a ser la circuncisión que Jesucristo. Eso es lo que está diciendo Pablo aquí. Y en el versículo 3 dice: y otra vez testifico, dice, a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. Es decir, que esa persona que se circuncida está obligado a guardar toda la ley. Yo creo que eso es muy simple de entenderlo acá. Entonces, eso es lo que está diciendo acá el apóstol Pablo. Entonces, aquella persona que se circuncida, si usted ve el versículo 4, dice: de Cristo se desliga y cae de la gracia. Ahí dice claramente en el versículo 4.
Entonces, esto es interesante. ¿Por qué les digo esto, amados hermanos? Porque a lo que realmente se oponía el apóstol Pablo es a que la circuncisión de ningún modo en Cristo es o puede dar un beneficio o un mérito ante Dios, de ninguna manera, o mucho menos que una persona que se circuncida, esto vendría a ser como un requisito previo o necesario para la salvación. Esto es así. Les digo esto, hermanos, porque había, o al parecer, algunos estaban pervirtiendo el evangelio de Cristo ahí en la iglesia en Gálatas y enseñando algunas prácticas que algunas prácticas judías eran necesarias para la salvación, y entre ellas está justamente esto de la circuncisión. Por eso es que Pablo es determinante aquí, ¿no? Porque dice, nadie es justificado, lo que está diciendo Pablo aquí, nadie es justificado por las obras de la ley. Nadie, absolutamente nadie. Es decir, Pablo lo que está exponiendo aquí es realmente su punto teológico y exponiendo una teología correcta con respecto a lo que es la ley y con respecto a lo que es la gracia. Y Pablo lo hace de una manera espectacular aquí en 3 versículos. Es impresionante. Eso es lo que está haciendo Pablo acá. Es decir, que la circuncisión, había gente ahí en aquella iglesia que querían imponer estos aspectos de la ley para favorecer la gracia, y esto no de ninguna manera sucede así. Por esta razón, el contexto de este texto se amplía mucho más ahí en el versículo 6. Mire lo que dice: porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Y ahí en el versículo 7 es lo que yo les dije hace un momento. Vosotros corríais bien, dice, estabas bien, sino que llegó un momento en que obviamente alguien empezó a pervertir y alguien empezó a dañar justamente la verdad de lo que es el evangelio de Jesucristo, y a pervertir y a comenzar a mezclar lo que es la ley y lo que es la gracia, y eso no sucede. Por eso es que Pablo, de una manera espectacular, él delinea claramente su teología con respecto a lo que es la ley y con respecto a lo que es la gracia. Ahora, en estos versículos que nosotros acabamos de leer, Pablo lo que está mostrando aquí es que él se opone a la ética de la gratitud. ¿Por qué? Porque justamente estos versículos nos enseñan qué es la gratitud y lo que implica realmente la gratitud, y eso es de lo que vamos a hablar hoy. Por eso es que Pablo se opone exactamente y de una manera radical a lo que es la ética de la gratitud. Pero entonces, ¿qué es la ética? La ética es el ordenamiento de los valores morales. Y en este caso estamos viendo el ordenamiento de los valores espirituales. ¿Qué significa que Pablo se opone a esta ética de la gratitud? Le pongo un ejemplo. Yo he oído, de pronto usted ha oído muchas veces, que hay personas que dicen que Dios ha hecho tanto por su vida, que ahora pues van a servirle, van a trabajar mucho para Él. Ahora, esta idea parece bien, suena bien, pero en realidad es el principio de un mal mayor. ¿Por qué? Porque esta actitud hará que se dañe la relación y la comunión de la persona con Dios. De modo que hay personas que dicen, bueno, pues Dios me ha dado tanto que ni siquiera podría pagarlo, así dicen, y por eso es que me voy hoy a consagrar para Él por toda la vida. Ahora, si bien es cierto, la palabra de Dios nos dice que nosotros somos deudores del Señor, eso es cierto, pues parece ser que esta ética de la gratitud, en el sentido que de acuerdo a lo que Dios me ha dado, yo lo devuelvo, ¿sí? Trabajando, sirviéndole o consagrándome para el Señor, no es lo que el apóstol Pablo precisamente quería enseñar acá. Al contrario, Pablo está corrigiendo el mal entendimiento que ellos tenían con respecto al concepto de lo que es la gratitud. Entonces aquí yo quiero abrir un paréntesis, amados hermanos, y yo como siempre, y le pido a Dios, y siempre que Dios me da la oportunidad, quiero hacer énfasis en esto. ¿Por qué? Porque hay iglesias, hay pastores que han hecho
usufructo justamente por el mal enseñamiento o por la mala enseñanza de este concepto de la gratitud. Es decir, utilizan de una manera incorrecta este concepto, este principio básico de lo que es la gratitud del creyente hacia Dios. Y obviamente han establecido una mentalidad, un sistema de mentalidad dentro de las iglesias que le convierten al creyente como que siempre fuera deudor de Dios. Y por ser deudor de Dios siempre están en la necesidad y siempre están en la responsabilidad de pagarle algo o de darle algo a Dios. De ahí que nosotros tenemos este asunto de las ofrendas, de las superofrendas, de los pactos, especialmente en todos estos movimientos de la prosperidad. Entonces el creyente, el nuevo creyente siempre está en deuda con Dios y por lo tanto siempre tiene que pagarlo a Dios por lo que ha hecho. Incluso tiene que pagar antes de recibir el favor de Dios. Entonces les hacen dar ofrendas y obviamente hay pastores ladrones que han hecho usufructo y se han hecho beneficiarios de esto, por obviamente enseñar de una manera incorrecta, hermanos. Y hasta aquí cierro el paréntesis, hermano, porque usted sabe, siempre hemos hablado de esto y dando gracias a Dios, hermano, la iglesia, nuestra congregación, pues entiende bien esto, ¿no? Pero, ¿a qué voy? A que Pablo en realidad lo que está enseñando es que bajo este texto y en relación a este contexto existe otra manera por la cual la gratitud motiva, ¿sí?, a la obediencia sin implicar una mentalidad de deudor. Eso es lo que está tratando de corregir Pablo acá. Para esto debemos de considerar algo muy importante. Nuestra naturaleza carnal siempre va a querer hacer algo a favor de Dios, siempre le va a querer dar una manito a Dios. Y eso es justamente lo que están haciendo acá aquellos cristianos, aquellas personas que habían venido al cristianismo, habían abrazado la fe de Jesucristo ahí en la iglesia de Gálatas. Ellos dijeron, no, ahora y bueno, ya somos cristianos, conocemos a Cristo, tenemos el evangelio de Jesucristo, pero vamos a darle una manito a Dios. Vamos a circuncidarnos pues con eso vamos a demostrar que somos buenos cristianos y que somos los mejores. No, y eso sucedió ahí en la iglesia de Gálatas. Por eso es que Pablo está corrigiendo este concepto acá. Y si nosotros vamos un poquito más adelante ya en el tiempo, hablando de la iglesia católica romana, es lo mismo. Formó esa mentalidad de deudor en todo este tiempo. Y podemos hablar de las procesiones, las penitencias, las limosnas, todo eso, hermano, que claro, la gente católica piensa y no, yo tengo que pagarle a Dios lo que Dios ha hecho. Entonces, a través de las procesiones, las penitencias, las caminatas, las limosnas, siempre esa persona va a estar aparentemente en deuda con Dios. Y déjeme decirlo, lo mismo sucede cuando llegamos a Cristo, ¿verdad? Cuando hay una nueva persona que se convierte al Señor, lo mismo sucede, o casi siempre, o por lo general. Y siempre va a querer hacer algo para Dios, sin importar lo que sea. Va a estar haciendo una cosa y otra cosa. Me acuerdo, conocí hace tiempo a un jovencito que vino a los caminos de Dios. Él en ese entonces tenía como 25, 27 años. Y él conoció al Señor. Y él estaba en todo en la iglesia. Hacía esto, hacía el otro. Estaba metido en esto, metido en este otro. Iba de aquí a allá. No se perdía la iglesia. Pero si usted le veía, era tremendo. Decía, wow, este es una bomba espiritual. Pero realmente este hombre no tenía una relación con Dios. Una relación personal con Dios. Y también, por otro lado, él estaba descuidando su familia, su hogar. Y eso sucede muchas veces. Él estaba creyendo que estaba haciendo cosas buenas para Dios, pero en realidad era todo apariencia. Y yo creo, hermano, que primero debemos de enseñar a estas personas que llegan al evangelio a que se consagren a Dios. Eso es lo primero. Y luego que lo sirvan. Y ese es el orden que Dios ha dispuesto. Y lo ha hecho justamente por nuestro bien. Ya que en la medida en que le conocemos, Él nos va a usar. Eso es así con Dios.
O sea, en base a lo que tú le conozcas a Dios, tú vas a saber lo que tienes que hacer. Y esto es muy importante al entender este concepto de la gratitud. Y con ello, las obras que hacemos en función de la gratitud. Entonces, dicho todo esto, ¿qué es la gratitud? ¿Qué es la gratitud? La gratitud es el gozo, la alegría que surge en nuestros corazones en respuesta a la buena voluntad de alguien que nos hace un favor o que por lo menos quiere hacernos un favor o que por lo menos trata de hacernos un favor. Eso es la gratitud. Ahora, nosotros no agradecemos con gratitud, valga la redundancia, cuando una persona nos hace un favor por accidente o nos hace un favor con segundas intenciones. No sé si a usted le ha pasado en alguna ocasión. A veces hay personas, hay familias que se hacen favores entre sí y al final, hermano, tarde o temprano, porque son favores interesados, terminan en problemas. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros nos podemos dar cuenta, que nosotros podemos reconocer cuando alguien nos hace un favor desinteresadamente. ¿Sí? Entonces, cuando eso sucede, nosotros respondemos con gratitud. Es decir, cuando alguien nos hace un favor desinteresadamente, nosotros respondemos con gratitud. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando alguien trata de hacernos un favor, pero las circunstancias se lo impiden, ¿verdad? Le pongo un ejemplo, alguien que por ejemplo, se sacrifica su vida o por, qué sé yo, por llevar medicinas a algún lugar donde no las hay, por ejemplo. Ha habido un tifón, una inundación, y esa persona sacrifica su vida para llevar medicinas. A esa persona nosotros le vamos a ser agradecidos, porque obviamente sacrificó su vida, lo intentó, hizo su mejor esfuerzo y por lo tanto estoy agradecido con esa persona, ¿verdad? Eso es lo que quiere decir acá. Por lo tanto, la gratitud no es una mera respuesta de gozo por un bien recibido, sino también tiene que ver, y esto es importante, tiene que ver con la acción, ¿verdad? Con la intención del corazón y con la buena voluntad de la otra persona, es decir, de la persona que nos está haciendo ese favor. Por eso es que cuando vemos esto, más valoramos la intención del corazón que la forma como lo hizo. Por ello, nosotros podemos llamar a una persona ingrata. ¿Por qué? Porque cuyo gozo o alegría se centra únicamente en el bien recibido, sin importarle la intención o la buena voluntad que haya tenido esa persona por hacernos ese favor. Y personas ingratas hay muchísimas, que solamente les interesa el favor o el bien recibido, hermano, pero no la intención del corazón de aquella persona. Ahora, este gozo o alegría que hay en nuestro corazón en respuesta de la buena voluntad de alguien quien nos hace un favor, tiene en sí la característica de expresar el valor de aquello que se ha hecho en favor nuestro. ¿Cómo? Ya sea por palabras, acciones, gestos o hechos. Es decir, que somos recíprocos con la persona que ha hecho algo por nosotros. Esto es importante para entender, hermano, de qué manera la gratitud nos modela o nos motiva el comportamiento. Es decir, que de acuerdo a la gratitud es el comportamiento de la persona. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Que la persona agradecida tiene un comportamiento diferente a la persona desagradecida. Para ello, hermanos, nosotros debemos de entender algo muy simple. La intensidad, la alegría que nosotros
sentimos, por el bien recibido, por el gozo que sentimos, por ese favor recibido, lo tenemos que darnos cuenta que está determinado en 3 factores importantes. El primero es la importancia que tiene para nosotros ese bien recibido, ¿sí? O ese regalo o el bien recibido. Le pongo un ejemplo. Por ejemplo, nosotros nos sentimos más agradecidos, ¿verdad?, por el regalo de un abrigo en invierno que por un helado que nos puedan dar. ¿Me está entendiendo? O sea, la importancia que le damos, ¿sí?, a un bien recibido tiene que ver mucho con la utilidad que le damos, el valor que le damos, el aprecio que le damos, ¿sí?, el apego que le damos a ese bien recibido. Pero no solamente tiene que ver nuestro gozo con la importancia, sino también está relacionado con el tipo de sacrificio que alguien hizo para que nosotros o usted pueda recibir un regalo o un bien. Le pongo un ejemplo. Por ejemplo, nosotros nos sentimos más agradecidos si la persona arriesgó su vida que si no a esa persona le causó ningún inconveniente. ¿Sí? O sea, no es lo mismo recibir un regalo o un bien de una persona que se sacrificó que de alguna persona que pues sencillamente pues qué sé yo, se encontró por ahí algo y le dijo a usted, toma, ¿me entiende? Ese es el punto. O sea, a veces, hermano, el valor es más o se da más en cuanto a su actitud sacrificial que cuando no la es. Ahora, otro aspecto también que tiene que ver con respecto a nuestro gozo, ¿sí?, a nuestra alegría que recibimos por el bien recibido, es el sentir de que no o de no ser digno de recibir ese bien o ese regalo. Eso aumenta la intensidad de gratitud en nosotros. Y esto es impresionante, hermano. ¿Por qué? Porque nos sentimos más agradecidos cuando nos damos cuenta que no lo merecemos. Y sin embargo, tenemos y recibimos ese bien. Es decir, que sin merecerlo, ¿sí?, sin merecerlo, de manera intencional lo recibimos. Ahora, dicho todo esto a manera de introducción, entonces ahora sí vamos a desarrollar el sermón y vamos a entender realmente qué implica y qué significa la gratitud en el creyente. Para esto es esencial que nosotros entendamos todo esto, hermano. Entonces aquí deberíamos nosotros de hacernos una pregunta. ¿Cómo nosotros deberíamos de mostrar o cómo nosotros deberíamos de expresar el valor de la buena voluntad de Dios hacia nosotros? La respuesta es muy sencilla, a través de la gratitud. La gratitud, como ya dijimos, es el gozo, la alegría que surge en nuestros corazones en respuesta de la buena voluntad de Dios. Y eso nosotros lo recibimos. Ahora, esto es expresado, ¿sí?, en lo que el Señor Jesucristo hizo en la cruz. Y es ahí donde empezamos a ser agradecidos con Dios. ¿Por qué? Porque usted reflexiona y dice, bueno, por Jesucristo yo he nacido de nuevo, por Jesucristo yo soy salvo, por Jesucristo yo he sido limpiado mis pecados, por la obra de Jesucristo en la cruz yo soy más que vencedor, por la obra de Jesucristo en la cruz mi cuerpo es templo del Espíritu Santo, he sido redimido, he sido perdonado y podemos seguir mucho y mucho hablando acerca de los favores que nosotros, de los bienes que hemos recibido por la obra de Jesucristo en la cruz. Ahora, todo esto que ha hecho Jesús por nosotros en la cruz nos da alegría y nos da gozo. Esto a su vez impulsa a expresar el valor de esa buena voluntad. Es decir, que este gozo se manifiesta tanto en lo que decimos como en lo que hacemos. Entonces aquí surge otra pregunta.
¿Cómo debo de expresar mi gratitud como creyente hacia Dios por el bien recibido? La respuesta es muy sencilla, muy sencilla. Honrando la naturaleza y el propósito de Dios sin contradecirlo. Le pongo un ejemplo muy claro en esto. Porque a veces esto puede parecer un poquito confuso, pero en realidad no lo es, hermano. En realidad es una bendición. ¿Cómo yo expreso mi gratitud? Es muy sencillo. Honrando la naturaleza y el propósito de Dios sin contradecirlo. Y le voy a poner un ejemplo para que usted entienda. Supongamos que una persona está tan enferma, tan mal, tan enferma, que con sus triglicéridos, tiene hígado graso, demasiada azúcar en la sangre, acidez excesiva, problemas en el colon, mareos, cansancio, presión alta, presión baja. Está tan mal que esta persona acude al doctor y el doctor le dice, bueno, mira, tú no necesitas ni el hospital, vamos y vamos a mi casa y ahí te voy a tener por un mes para, obviamente, ayudarte en esto. Y el doctor les lleva a su casa y le tiene por un mes en casa con una dieta estricta para limpiar, obviamente, todo su sistema. Y comienza, obviamente, a tener una alimentación totalmente diferente a la que él tenía y comienza a comer verduras, cereales, cero azúcar, cero McDonald's, cero Hot Wings y todas esas cosas. De tal manera que al final de ese mes, esta persona sale completamente limpia con su sistema. Entonces, esta persona, en agradecimiento, en gratitud al doctor que le ayudó a sanarse, él desea hacer una fiesta en su honor. Y la fiesta que él va a hacer en su honor lo hace con chicharrones, lechona, bandeja paisa, fritada, hornadito. Es decir, todo esto va en contra de su tratamiento. Les pongo este ejemplo para que ustedes me entiendan, amados hermanos, porque así somos. Así ocurre con nosotros, con nuestra gratitud. Porque nuestra gratitud hacia Dios debería de expresar el valor de la buena voluntad de Dios, de manera que honre su naturaleza y su propósito sin contradecirlo. Y muchas veces hacemos así, y eso es precisamente lo que los hermanos en la iglesia en Gálatas estaban haciendo. Ellos querían honrar a Dios, pero lo estaban haciendo de una manera totalmente equivocada. Por eso es que Pablo delinea de una manera impresionante lo que es la ley y lo que es la gracia. Y ese precisamente era el error en cuanto al concepto de gratitud que los Gálatas tenían ahí. Le pongo otro ejemplo, hermanos, hablando justamente de este tema. Hablando justamente de este tema, hermanos. Si Dios, por medio de Jesucristo, me ha hecho santo, lo menos que debería hacer es no contaminarme con el pecado. Para ponerle un ejemplo de lo que estamos hablando. Es decir, la manera de demostrar mi gozo, mi alegría en respuesta a ese bien recibido, es decir, al perdón de pecados por medio de Jesucristo, es precisamente no pecando o tratar de alejarme de lo que me contamine, de pecado. Eso es honrar la naturaleza y el propósito de Dios sin contradecirlo. Es decir, que mi vida, mis acciones, mis hechos glorifiquen a Jesucristo. Es decir, mi manera de vestir, mi manera de hablar, mi manera de comportarme, mi conducta, mi manera de adorar, mi manera de servirle a Dios, todo debe de estar justamente dirigido a glorificar y a dignificar la obra de Jesucristo en mi vida. Eso es lo que está diciendo Pablo. Ahora, ¿cómo lo hago? Es muy sencillo, buscándole a Dios, consagrándome a Él, buscando su soberanía en mi vida, su guía, su presencia. Es decir, haciendo las cosas como Él desea que
que sean hechas, no bajo mis criterios, no bajo mis parámetros, sino bajo los parámetros y los criterios que Dios desea que hagamos de acuerdo a su palabra. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo acá, en Gálatas. Entonces entiendo que para hacer todo esto, primero tengo que tener una relación con Él, conocerlo a Él. Es decir, las actitudes que nosotros tomamos en base a la manera en que servimos al Señor tiene que dignificar el nombre y la obra de Jesucristo en nosotros. Es decir, cada acción, cada palabra, cada gesto deben de ser dignos de glorificar a Jesucristo por el bien que hemos recibido de Él. Esta es la manera de demostrar mi gratitud hacia Jesús. Y esto lo hacemos por medio de la obra del Espíritu Santo en nosotros, porque Él nos muestra quién es Jesucristo. Para ello, amados hermanos, tenemos que tomar en cuenta tres cosas. Tenemos que tomar en cuenta tres cosas muy importantes, y esto tenemos que hacerlo todos los días de nuestra vida. Entiéndame bien, por favor, hermano. Tenemos que tomar en cuenta tres cosas muy importantes. La primera es que nosotros no merecemos a Jesucristo en nuestras vidas. No lo merecemos. No lo merecemos. Es decir, no hay ningún mérito, no hay ninguna obra que el hombre pueda llegar a hacer para merecerse que Jesucristo esté en nuestras vidas. No la hay, no existe. Por más bueno y por más loable que sean los actos o hechos de una persona que puedan llegar a ser buenos o loables, no son lo suficientemente buenos, justos o santos como para merecernos a Jesucristo. No existe, no lo hay. Es decir, lo que debemos de tomar en cuenta siempre y cada día en base a este asunto de lo que es la gratitud con respecto al Señor, hermano, es que nosotros no nos merecemos a Jesucristo en nuestras vidas. Y le damos gracias a Dios por Él, por lo que Él ha hecho por nosotros, y a eso se llama la gracia inmerecida en teología. Ezequiel capítulo 18, versículo 20, ¿qué dice? El alma que pecare, esa ciertamente morirá. Es decir, no hay nada que usted y yo podamos hacer para merecernos a Cristo. Absolutamente nada. Romanos capítulo 6 y versículo 23. ¿Qué es lo que dice? Que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios, dice, es vida eterna en Cristo Jesús. Es decir, hay un juicio. Hay algo que Dios estableció, que la persona que peque esa ciertamente muere. Pero la dádiva de Dios es Jesucristo. Por eso es que Juan capítulo 3 y versículo 16 dice que de tal manera amó Dios al mundo. ¿Entiende? Si usted y yo hemos llegado a ser salvos, justificados, perdonados, restaurados, sanados, es porque a Dios le plació hacernos ese favor. Es voluntad. Hizo que usted y yo, por Jesucristo, seamos salvos. De tal manera, dice, amó Dios. ¿Sí ve? Y si usted dice, bueno, yo le amo a Dios, sepa usted que usted le ama al Señor. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice que Dios nos amó primero. Es más, ahí en el libro de Filipenses, capítulo 2, que es uno de mis textos favoritos en las Sagradas Escrituras, desde el versículo 5 en adelante dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó al ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. ¿Entiende, hermano? Si usted y yo, hermanos, somos algo, es porque Dios, Él vino acá a la tierra en forma de Jesucristo y Él se hizo un hombre como usted y como yo. Sino que se despojó, dice, a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombres, se humilló a sí mismo, hasta, dice, haciéndose obediente hasta la muerte, y la muerte en la cruz. Es decir, hermanos, gracias a Dios,
por ello. Por eso es que aquel que olvida esto se convierte en un hijo ingrato, en una persona desagradecida. Usted sabe, estoy refiriéndome a aquellas personas que siempre le reclaman a Dios. Le dicen, Señor, Señor, si yo te doy los diezmos, ¿por qué me pasa esto? Señor, si yo vengo todas las semanas a la iglesia, ¿por qué me está sucediendo esto? Le reclaman a Dios. No entienden este punto de la gratitud. No lo han entendido. Sus actitudes demuestran que ha olvidado de dónde Dios les ha sacado. Y es muy triste. Conozco mucha gente, hermano. Muchísima gente. Que Dios ha logrado restaurar sus vidas, sus hogares. Entienden lo que es la salvación. Entienden lo que es el perdón de pecados. Y sin embargo, no están en la iglesia, no asisten, no tienen una relación con Dios. Se han olvidado, están nuevamente en el mundo. Se alejan de Dios. Qué ingratitud tan grande, hermanos. Se olvidan de donde Dios les ha sacado. Tuve la oportunidad en esta semana. Una parejita de jóvenes vino a visitarnos a nuestra casa. Y fue impresionante escuchar la historia de esta hermana y de toda su familia. Y estamos hablando de muertes, de cánceres. Hermano, impresionante, una época de unos 5 o 6 años con un sufrimiento brutal, de muertes, de cánceres, de hospitales, de cirugías, hermano. Pero sin embargo así nosotros vemos a esta familia sirviéndole a Dios, hermano, entendiendo que gracias a Dios ellos han recibido ese favor de Dios y en base a ello ellos les sirven, les siguen, le aman a Dios, tienen una relación personal con Dios. Es impresionante. Pero también es triste ver que hay familias que han sido sanadas, que han recibido milagros y que se han olvidado de Dios. Por eso, admitir que no merecemos a Cristo honra la naturaleza de gracia y el regalo que Dios nos ha dado por amor. ¿Quiere demostrar o quiere mostrar usted gratitud hacia Dios? Reconozca que todo lo que usted tiene es por gracia. La gracia de Dios, la salvación es por gracia, la redención es por gracia. La justificación es por gracia, la sanidad es por gracia, la restauración de su familia es por gracia, su trabajo es por gracia, todo, absolutamente todo lo que usted tiene es por gracia. No lo merecemos absolutamente nada. Es gracias a Dios que tenemos. Y esto nos lleva a reflexionar todos los días en el segundo punto, que el fruto de la gratitud son nuestras obras. Mi vida es un testimonio de la gratitud hacia lo que yo he recibido. Es decir, mis obras, mi conducta, mi alabanza, mi servicio, mi manera de vestirme, mi manera de hablar, mi adoración están directamente proporcionales con mi relación con aquel que me ha hecho y me ha dado el bien que yo he recibido. Esto honra y hace valedero el propósito de Dios en nuestras vidas. Pero no solamente eso, hermano. Tenemos que entender esto todos los días. Que mi gratitud, mi correcta gratitud hacia Dios, de lo que estamos hablando, me hace crecer espiritualmente. Porque la misma relación que tenemos con el Señor nos da el valor, la entereza, nos impulsa a crecer por medio del Espíritu Santo, en buscar a Dios, en buscar una relación con Él, en depender de Él, de seguir a su lado con Él, de ser guiado por Él. Romanos capítulo 8 y versículo 29. Dice la palabra de Dios, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuésemos hechos conforme a la imagen de ¿quién? De su Hijo, Jesucristo. Es decir, que hay un propósito en este crecer espiritual, hermano. Ser hechos conforme a la imagen de Jesucristo. Esto honra a Dios y su propósito para nosotros como creyentes. Amados hermanos, la gratitud
tiene en sí el impulso de mostrar el valor de la buena voluntad de Dios hacia nuestras vidas. La gratitud es el camino que ha diseñado Dios para honrar a Dios, ¿ok? Y su propósito para nosotros en nuestras vidas. Cualquier otro camino que no sea este es egocéntrico. Exalta al hombre y no a Dios. Por eso es que nuestras obras tienen que estar directamente proporcionales con mi relación a aquel que me ha hecho ese bien. Es decir, siempre tenemos que buscar y dignificar la exaltación de Cristo por sobre todas las cosas. Padre, yo te doy gracias, Señor, por esta palabra, Señor. Ayúdanos y enséñanos a ser verdaderamente agradecidos por los bienes que tú nos has dado, que son eternos. Te agradecemos, Señor, por tu salvación. Agradecemos, Señor, porque a través de Jesucristo mis pecados han sido perdonados y somos salvos. Gracias, hermano.